competencias, sino que también hay un marco legal que regula que lo hagamos, que reúne datos biopsicosociales vinculados a la salud de una persona usuaria de un servicio de salud. ¿Sí? Tenemos toda una discusión, incluso interna, respecto de paciente, usuario, usuaria, cliente. Hay distintos modos de nombrar a la persona que viene y consulta con nosotros, o que necesita un tratamiento, o lo que fuera que necesite, llegue al consultorio o al espacio donde estemos trabajando. Acá voy a abordar distintos contextos, porque la historia clínica tiene que estar en todas partes. No tiene que ver con un hospital solamente, ni con un centro de día, sino que todos los psicólogos y psicólogas clínicas tenemos que realizar la historia clínica. Bueno, entonces acá empiezo hablando del usuario de salud mental, porque en la legislación se nombra de ese modo, ¿sí? Ok, acá vamos a la definición por ley, le quitamos un poco a de otro. Documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente. Lo puse con itálicas porque la ley 26.529 es la ley de derechos del paciente. La ley de derechos del paciente se promulgó en el 2009 y la ley de salud mental, que es la que habla de usuarios, se promulgó en el 2010. Entonces, antes, vamos a encontrar muchas veces que hablan de pacientes por profesionales y auxiliares de la salud, ¿sí? ¿Quiénes le parece que podrían ser auxiliares de la salud? ¿Está ahí? ¿Qué más? Fíjate. Estamos hablando de justamente estamos hablando también de estas profesiones que muchas veces ocupan el lugar de auxiliar. Pero ocupan el lugar de auxiliar no porque sean menos importantes ni porque estudien mucho tiempo menos, sino porque trabajan de un modo grupal y muy pocas veces trabajan solo. Una DAI que trabaje solo necesitan equipo interdisciplinario. ¿Ok? Entonces, la ley nos dice que es un documento obligatorio. Cronológico se refiere a que no puedo anotar en la historia clínica la sesión de esta semana. Ah, pero me olvidé de la semana anterior. Bueno, la pongo también. ¿Sí? Foliado va a hacer referencia a un tipo de hoja específica, aunque mal que mal, en realidad, sobre todo en los hospitales, se usa cualquier hoja. La primera que anda dando vueltas así, se pone. ¿Ok? No está bien, pero bueno, un poco de práctica y un poco de lo que plantea la ley. Completo porque no va a ser solo un profesional o sí el que realice la historia clínica. Va a depender de la institución y del contexto en donde esa historia clínica tenga los datos de la persona. ¿Sí? Eso es muy distinto. Eso es muy distinto al cuaderno de registro personal. En la historia clínica no voy a poner las expresiones de los pacientes. No voy a poner el contenido específico, le voy a poner todos los datos, todo de lo que la persona está hablando. ¿Okay? Eso lo voy a anotar en mi cuaderno personal, en donde yo voy tomando distintos datos de acuerdo al distinto abordaje que yo pude haber elegido. En lo personal, yo trabajo en psicoanálisis lacaniano, entonces tomaré algunos indicadores clínicos que, de acuerdo con el abordaje que yo elegí, me van a interesar para poder hacer las distintas hipótesis que mi marco teórico considera. ¿Sí? Entonces, acá podemos pensar que, no sé, en mi cuaderno de registros personales, a lo mejor describo todo lo que me cuenta de un sueño. Eso no lo voy a poner en la historia clínica. ¿Sí? Son documentos diferentes.
por eso volvemos un poco a la definición que planteábamos al principio, que es un documento clínico legal. ¿Ok? Les decía, este es un documento donde realizaremos nuestras notas personales. Acá pondremos las palabras textuales de la persona usuaria, los datos observables que interesen especialmente. Por ejemplo, está contándome una situación y de golpe respiro profundo y empiezo a llorar. Me estaba contando que, no sé, estaba estacionando el auto y de golpe y empiezo a llorar. Seguramente yo voy a anotarlo en mi cuaderno y preguntaré, ¿qué pasó? Decime, ¿te acordaste de algo? Es que justo se me vino una imagen de tal cosa. ¿Sí? No va a ser eso la historia clínica, vuelvo a insistir. ¿Ok? O se le nota sorprendido, dubitativo. Se levanta y hace ademanes, lo escribe pensando en el paciente. Y siempre me dice, bueno, esta parte me tengo que levantar. Y entonces le empieza a mover las manos y se mueve y me dice, yo sé que a vos te molesta un poco todo esto. No, yo te escucho. Bueno, posibles hipótesis de él o de la profesional. Yo suelo notar muchas hipótesis. Se lo noto dubitativo, recuerda tal cosa, o un poco como preguntar sobre tal cosa. ¿No? Me dejo así como unos pequeños, como un caminito a recorrer junto con esa persona. Para no interrumpirla, no es que cada cosa que se me pasa por la cabeza me está interrumpiendo, ¿no? Y también muchas veces lo que suelo notar en el cuaderno, un poco de mi experiencia, su profe le dará la suya. Otra de las cosas que suelo notar dentro de mi cuaderno de registro personal es algunas intervenciones. Le pregunté sobre tal cosa, tal hipótesis, que eso después llevo a supervisar. Para pensar en qué efecto, esto que dije, esto que no, le tendría que haber preguntado de tal cosa, ¿no? Ese momento de la supervisión donde quizás se me queman un poco los papeles, no estoy del todo segura qué camino estoy haciendo con la persona a la que estoy acompañando, entonces en muchas ocasiones, sobre todo en esos casos que me tienen como media perdida, yo también anoto las intervenciones. Muchas veces el supervisora te dice, ¿y vos qué te dijiste? Ay, ¿qué es lo que le dije? ¿Qué pasa? Tengo 20 que vi esa semana. Entonces lo anoto. ¿Ok? Y acá vuelvo a poner, no todos los datos que asignemos aquí serán transferibles a la historia clínica. Probablemente haya situaciones que, por ejemplo, lo que les decía recién, un sueño no es algo que voy a poner en la historia clínica. Seguramente, salvo que sea un sueño con forma de recuerdo, no sé. Quizás eso lo siga teniendo en mi cuaderno y espere un par de sesiones más para ver si esa hipótesis que hice en ese momento tiene algo que ver, se corrobora de tal o cual forma. ¿Sí? Tendremos que tener mucho cuidado con lo que notemos en la historia clínica, porque en el caso de que sea en una institución, no solamente yo voy a llenar esa historia clínica. ¿Sí? Y en el caso de juicio. Y en el caso de que haya un juicio, por supuesto. De nuevo, clínico legal, ¿no? Hay una ley que plantea que tengo que hacerlo y lo que voy a estar escribiendo no puede perjudicar a esa persona. No importa quién lo lea. Y ahí es que tendré que tener especial cuidado. Porque si además pongo las palabras textuales, estoy hablando de secreto profesional. Con todas estas preguntas después pueden ir a Deontó y preguntar ¿qué pasa si viola el secreto profesional? No me quiero extender. Ok, también por eso acá puse una imagen de una ruta. Nuestra historia clínica va a tener esa función de una guía para el profesional o los profesionales que estén trabajando con esa persona. Vamos entonces un poco al contexto. Historia de los derechos de los pacientes. Tiene el asterisco para que de nuevo pensemos si vamos a decirle paciente, usuario, cliente, analizante, consultante, entrevistado. Va a depender en cada uno de los aspectos
aspectos y momentos que esa persona esté trabajando conmigo, ¿no? Cuento un poco la historia de los derechos de los pacientes. ¿Por qué? Porque la historia clínica, la titularidad, el dueño de la historia clínica o la dueña son los usuarios, no somos nosotros, ¿sí? Y eso es un derecho, tanto es un derecho que la ley se llama derecho del paciente. Entonces, para que este tema pueda tener fundamento y que sea un aprendizaje situado, es que tomo algo del contexto, ¿no? A mediados del siglo XX, con el movimiento de los derechos civiles, surgen también movimientos por los derechos de los pacientes. Estamos hablando de un contexto que es después de una guerra, después de un montón de violaciones de derechos humanos no solo respecto de la salud de las personas, sino distintos tipos de discriminaciones. Es en este momento que también aparece como el auge de distintos campos: discapacidad, derecho de las mujeres, derecho de las diversidades. Genera un gran movimiento social este momento, y entonces ahí es donde aparecen los derechos de los pacientes. El principio de autonomía toma un lugar especialmente importante. Y junto con los acontecimientos históricos, y acá donde dice cambios sociales me refiero a todo este movimiento revolucionario a nivel histórico, cultural, económico, el auge de la bioética, que es una disciplina muy nuevita, que trabaja respecto de los derechos de las personas. La bioética trabaja como la base mínima bajo la cual vamos a ser sociedad, nos vamos a cohesionar y vamos a respetarnos como sociedad, ¿sí? Esta es la mínima es que todos tengan posibilidad de educarse, salud, dignidad, ¿sí? Por nombrar tan solo algunos derechos que tienen que ver con que existamos, no con el lugar donde vivamos, ni la posición económica, ni la religión, ¿ok? Bueno, entonces, basado en los derechos fundamentales de las personas, y el principio de autonomía lo que hace es resaltar especialmente la dignidad y la libertad en igualdad. Antes de esto pasaba que se hacían experimentos con personas que eran pobres, que necesitaban dinero, ¿ok? Por eso es que marco esto de la historia de los derechos de los pacientes, ¿sí? Nosotros como futuros agentes de salud, está en nuestro deber ético velar, ser garantes de los derechos de las personas. Entonces, esa historia clínica que voy a elaborar, para que no perjudique a la persona que es usuaria, que justo el psiquiatra también leyó y también leyó el trabajador social y bla, 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 ¿sí? Para que no le perjudique en distintos campos de su vida, o como dice Pau, ante una situación de juicio, piden desde el trabajo o desde el Ministerio de Trabajo, piden que se dé un resumen de salud mental. No puedo escribir cosas que nunca más le den laburo a esa persona. Entonces acá volvemos a esta base de dignidad y de libertad y igualdad, ¿sí? Pero no solo por eso, también antes de mediados del siglo XX, el modelo médico hegemónico, que en realidad podríamos decir como que es un modelo de salud hegemónico. Porque nosotros como psicólogos, psicólogas, también estamos dentro del modelo de salud. Y si nosotros, lo voy a decir en criollo, nos creemos menos que los médicos, estamos sosteniendo esas jerarquías de poder, donde aquel que tiene chaquetilla puede decidir sobre la vida de las otras personas. ¿Ok? Como un intento de ruptura de eso que se daba, de este modelo médico paternalista, consideraba al enfermo, de nuevo al asterisco, porque desde el modelo médico se considera un enfermo sano, ¿no? Si no, no hay motivo por el cual un médico ve a una persona. Bueno, esa es prevención, algunos y evoluciones. Ok, como un incompetente
fuertísimo, incompetente moral. ¿Ok? Es en función de esta lógica donde la persona simplemente iba a que el médico le diga qué tenía que hacer. Y acá aparece la parte moral, que es algo que se sostiene en gran parte respecto de si es un buen paciente o es un mal paciente. Si hace caso o no hace caso. Eso tiene que ver con la lógica paternalista. Porque el profesional de la salud se haga cargo del proceso que la persona precise, solicite. ¿Ok? Entonces, para corrernos de ahí es que aparece el principio de autonomía como uno de los 4 principios de la bioética. Antecedentes. En los antecedentes internacionales aparece la Carta de Derechos de los Pacientes. 1973. ¿Recuerdan que les dije que la ley de acá salió en el 2009? Ya en el 73 se hablaba a nivel internacional de que las personas, usuarios de servicios de salud, punto, tenían derechos. Y que el derecho más importante tenía que ver con la libertad y con la dignidad. De que no podían entrar a un quirófano porque el médico lo dijo y punto. ¿Sí? Bueno, lo hizo la Asociación Americana de Hospitales, Estados Unidos. Llega al otro lado del charco y en 1981 hacen la Declaración de Lisboa, Portugal, de los derechos de los pacientes. Dice más o menos lo mismo, pero como el continente antiguo tiene mayor prestigio, es de ahí que empieza a nivel mundial a trabajarse respecto de los derechos de los pacientes. ¿Okay? Nuestros antecedentes nacionales, antes del 2009, no había una ley que hablara sobre derechos de los pacientes. Solo se habían legislado en algunas provincias, en la provincia de Río Negro, después Formosa, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba y Neuquén. No me quiero equivocar, pero Río Negro creo que fue la primera que lo legisló más o menos en el 97. La primera vez que se habló en el 73, ¿no? Pasaron muchos años porque ningún derecho se mendiga, sino que se lucha. Actualmente la ley 26.529 se llama Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Son las 3 partes importantes de esa ley. No toda la ley es cortita, tiene 2 hojas, no, nada más. Pero en esa ley está especificado qué es de la historia clínica, cómo, por qué, ¿sí? Sobre el consentimiento informado, cómo, por qué. Y en este año, esto es nuevísimo, este año en la ley 27.706, lo que hace, todavía no está, salió en febrero de este año y todavía no está, todavía no está reglamentada. El espíritu de la ley dice que en 90 días tiene que ser implementada. Estamos en fecha, ¿no? Ok, plantea un programa federal único de informatización y digitalización de la historia clínica de la República Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien se le ocurriría digitalizar? Primero porque tuvimos una pandemia. Pero además de eso, hay una realidad, uno de los principios de la historia clínica es la inviolabilidad. Quiere decir que no es un documento que uno pueda falsificar, pueda ignorar por ningún tipo, un documento legal. ¿Ok? Entonces, no puedo hacer un drive. Si me hackean la cuenta, la historia de cuántos pacientes tengo ahí. Nosotros como profesionales de la salud somos depositarios, es decir, que somos responsables, no titulares, pero responsables de esa historia clínica durante 10 años. Es muy fácil que hackeen una cuenta, ¿no? Entonces no es algo que puedo subir un drive, bueno, más o menos. Me olvidé de subirla del martes pasado, sí, lo vi, pongo más arriba, enter. No se puede hacer nada de todo eso. Para eso hay sistemas informáticos específicos, y esto ya lo dice la ley del 2009. Hay sistemas informáticos específicos que sientan un precedente. Entonces, ¿vieron
cuando ustedes van a la clínica, el médico abre la historia clínica y escribe y te pregunta todo y después recién de que te vas pone enter? Porque si no tiene que salvarlo. Si escribió algo mal, si se olvidó alguna partecita. Porque cuando eso se cierra con día, hora, fecha. No hay forma de violarlo, ¿sí? Pero ese tipo de programas se pagan. ¿Ok? ¿Lo pagamos nosotros como profesionales? Sí. Sí, tienen un encriptado específico, no sé, yo lo hago a mano. Yo lo hago a mano, porque dice, si vos no tenés en ley del 2009, dice, si vos no tenés este tipo de programas con todas estas especificaciones, tenés que hacerlo a mano, firma y sello. No es excluyente, digamos. No, sí, es excluyente, o lo haces digitalizado o lo haces a mano, pero si vos lo haces digitalizado, tiene que sí o sí estar a través de un programa para que tenga validez legal. ¿Cuál es la validez de hacerlo a mano? Los peritos caligráficos pueden demostrar que escribís con eso hace 3 años. Confiamos. ¿Sí? Eso, tiene como otros modos de mostrar que, no sé, no arranqué la hoja, la rompí, la tiré. ¿Se acuerdan que decía foliado? Es una hoja específica, con caras. No la voy a simplemente tirar porque, no sé, puse habitación sin H, ¿no? O porque me olvidé la sección anterior, etc. Bueno, entonces este programa ambicioso, a mi modo de ver, pretende tener historias clínicas digitalizadas a nivel país. Porque por un lado buscan garantizar que las personas usuarias puedan tener acceso a lo que es su información, básicamente. Por ejemplo, si ustedes se están atendiendo en una clínica privada y van a cambiar a otra clínica porque la obra social ya no cubre más ahí, tienen que pedir esa historia clínica, llevársela al otro profesional, el otro profesional lo tiene que cargar en su sistema. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo hace, que habría simplemente un cambio de clínica, ¿no? Imagínense, ay, bueno, me salió una oportunidad en Neuquén. Con este programa, si funcionara, para cuando funcione, vamos a decir así, para cuando funcione, no debería tener mayor problema, pues me voy a poder ir a cualquier parte del mundo y acceder a mi historia clínica. Bueno, aspectos éticos legales. Los lineamientos de la ley. De nuevo, documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, que conste toda actuación realizada al paciente. Toda actuación significa, no vino, tengo que poner, fulano de tal, en el día de la fecha, no vino. Me llama un viernes a la noche, yo estoy comiendo con unos amigos, divirtiéndome, pasando la bomba, una persona y me dice, no sabes lo que me pasó, me acaban de echar del trabajo y encima me chocaron. Es una comunicación con el paciente. ¿Va a la historia clínica? No voy a poner las palabras textuales. No tengo mi cuaderno de nota a mano, no sé, la anotaré en alguna parte. Tendré buena memoria, simplemente. ¿Cómo? A la llamada se la... La llamada se la anota, es toda actuación realizada con el paciente. Porque probablemente me llamó en una situación que se siente súper mal y en un rato que hablamos, bueno, sí, ya me siento mejor, o no sé, me siento tan mal, tengo ganas de morirme, ahora estoy en el borde de la cornisa. Bueno, mientras estoy con este teléfono, probablemente tenga otro teléfono de contacto y veré de qué modo se asiste a esa persona, se hace alguna derivación a tal hospital. Actuación, toda actuación, sí. Por eso también tienen que tener en cuenta toda comunicación por WhatsApp, porque ahora, antes se llamaba por teléfono para hablando de la prehistoria, ahora es por WhatsApp. Y también, cuando vos supervisás, hay gente que habla muchísimo por WhatsApp y todo eso es material de la historia clínica que, llegado el caso, se va a poner en evaluación. Pero también tienen que tener en cuenta eso, que no es no contestar, pero también qué intervención estoy haciendo por medio de WhatsApp. Sí,
porque un viernes a la noche que estoy comiendo con un amigo no tengo el cuaderno. ¿En qué apartado, por ejemplo, no se nos dieron historias clínicas, ejemplo, en el práctico? Sí. Como que la pienso y digo, ¿en qué parte, en qué apartado de la historia clínica iría como que llamo el viernes de la noche? Por eso justamente no va a ir todo a la historia clínica tal cual en ese momento. Lo voy a anotar como comunicación telefónica del paciente tal día, tal hora, se lo escuchaba de tal forma, haré un examen psíquico, porque esa persona me está llamando y cómo me llama llorando, ¿qué estado afectivo tenía en ese momento? ¿Qué contenido me dijo? Está obnubilado, está confuso, está orientado en tiempo y espacio. A mí me ha pasado que claro, un resumen. A mí me ha pasado de que me han llamado una persona hablando en tercera persona. En un momento de alucinación. Sí. Y esa llamada, ¿tiene una hoja aparte que se permitiría? Claro, sí, mi cuaderno. No, esa llamada va en mi cuaderno con todo lo que me dijo. Y lo que voy a pasar a la historia clínica es un resumen chiquitito donde dice: se comunica fulano de tal, a tal hora, a tal día, de forma telefónica o por WhatsApp, ¿no? Dice, bueno, no voy a poner dice para no usar los dichos justamente, se comunica diciendo que tenía un problema familiar, así de amplio, ¿no? Sobre todo porque, de nuevo, a ver, hay situaciones que son súper complejas. Se me ocurren algunas que se daban en pandemia, como paciente conviviendo con una persona con pareja que le golpea. No me puede mandar un audio, se está mandando mensajes. Y eso es una actuación, sí. ¿El paciente tiene acceso a historia clínica? ¿A la mía? No, porque estoy... sí, a la de él cuando me lo pida. Yo soy depositaria, yo tengo que escribirlo. Y si termina... Igual eso se trabajará. ¿Por qué un paciente pediría una historia clínica? Pero el paciente se va a tener que poner ¿Cómo? ¿Vas a estudiar ya lo que llevo esa historia clínica o le dice al terapeuta? Se puede hacer un resumen. Uno puede... A ver, recordemos que las personas con las que trabajamos tenemos un vínculo terapéutico. Entonces quizás a esa persona le digo, bueno, mira, yo te voy a hacer un resumen, o te voy a hacer un informe, y pasarle mi teléfono a la psicóloga que te va a atender, así podemos hablar. Entonces, todo eso queda bajo secreto profesional. Y a esa psicóloga sí le podré decir palabras textuales, las cosas que yo fui trabajando. De hecho, en la práctica, porque una cosa es lo que pasa en la ley y otra es lo que pasa en la práctica. En la práctica, no sé, a las chicas que están acá atendiendo, ¿cuántas veces nos pidieron la historia clínica? Nunca, no me lo pidieron nunca. No, salvo que haya un juicio por medio o una cuestión así. Pero digamos, de todos modos, nosotros estamos obligados a llevarla prolijamente por ley. ¿Entiendes? Pero no es que todos los pacientes vienen y te piden la historia clínica. Pero sí, no es lo mismo de manera privada que institucional. En la institución gira por todas las disciplinas la información del paciente, la del consultante. Entonces, tenemos que tener cuidado que ponemos ahí en ese sentido. En la práctica privada, por ahí te podés incluso explayar más, porque no es el mismo encuadre, el contexto. ¿Está bien? Había una pregunta. Sí. Porque ¿por qué lo pediría? No estamos diciendo que la historia clínica es un derecho del paciente. Si yo quiero, puedo tener acceso a esa. A ver, ¿Y por qué la pedirías? vínculo terapéutico, que por ahí es raro que yo lea que vos estás diciendo que tenés un trastorno de ansiedad horrible así, pero igual, tipo, yo tengo el derecho a Por tenerla. supuesto. Entiendo por ahí la cuestión, pero Y se trabaja, de hecho, todo lo que va en la historia clínica. Por ejemplo, imaginemos la situación hipotética de que una persona, un consultante me pide la historia clínica. Sí, dale, perfecto. Decime, ¿la necesitas para algún trámite en particular? ¿Requiere precisar? No, quiero leer nomás que hay ahí. ¿Y por qué querés leerlo? ¿Qué crees que puedo decir ahí? Voy a trabajar en función de ese vínculo. Del mismo modo que trabajaré respecto de un psicodiagnóstico, ¿no? Pasa un montón de veces.
¿Y yo qué tengo? ¿De qué? Claro, es muy terrible lo que me pasa, ¿no? Qué mal que estoy. Y qué mal que estoy es algo que suena un montón. Hay veces que tuve risa, hay veces que tuve lágrimas, y entonces preguntaré, ¿y qué es mal? Hay un montón de memes respecto de eso. Eso también tiene relación con el informe. Los dos prácticos tienen relación, porque si hacemos un informe, también lo vamos a trabajar antes de entregárselo. No le damos un informe y bueno, buen viaje. O sea, no, trabajamos, hay algo de acá que te resuelve, lo que estoy poniendo te parece, no explicamos también por qué pusimos eso en el informe. Por el vínculo, más que nada. Sobre todo por el vínculo. Nosotros estamos trabajando con esa persona. Si lee algo por lo cual se siente traicionado, tendremos que trabajar respecto de cada una de las cosas que dice, por qué motivo lo dice. Por ejemplo, muchas veces que tengo que hacer un RP, la receta, para que la obra social te lo autorice, tiene que poner un diagnóstico. Entonces se trabaja ahí de X. Mira, yo voy a poner F41.9, trastorno de ansiedad no específico. Esto está basado en función de manuales de estadísticos, así se lo explico yo a mis pacientes. Esto está basado en función de manuales estadísticos. No dice demasiado, la obra social te lo aprueba, podemos trabajar tranquilas. Ok. Se puede tener como paralelo, digamos, porque yo trabajo por ejemplo en un centro médico y eso circula, o sea, hasta yo secretaria puedo leer la historia. Claro. Entonces por ahí lo que suelen poner es solo tipo asistió, tal fecha y nada más. Y se tiene en paralelo, digamos, la psicóloga, otra historia clínica con su Hay un tema. Más que no son dos historias clínicas, tenés la historia Claro. clínica y tu cuaderno. Y tu cuaderno. Pero pregunto en la historia clínica, porque si dice solamente, o sea, no pone ni el diagnóstico ahí, le pone solo en el RP y el otro dice 15 de agosto, asiste a terapia. Chau. Eso hace mucho en las instituciones, muchísimo. Asistió a sesión. Vos no sabés qué pasó ahí. Lo cual es un problema. Imagínense trabajar, no sé, la psicóloga viajó y tiene otra persona que seguir con ese usuario. Y a lo mejor no tuvo tiempo de encontrarse con la otra psicóloga y explicar en qué situación estaba. Es un tema. Digo, que esté tan escueto, alguna cosa tendremos que poner de lo que trabajamos con esa persona. A nivel general, se trabaja respecto de los problemas conyugales. No vamos a poner si pelea con el novio todo el día. ¿Qué le importa a la secretaria que se peleó con el novio? Había una mano por ahí. Sí. No, bueno, vamos a ver su pronto, pero era más bien, pero no me queda claro qué específicamente va en Claro que yo tengo esa duda también como de ¿Qué se pone? el informe. Hace poco yo tengo una amiga que la derivaron a psiquiatra, el psicólogo, y le dio su historia clínica para que ella la lleve al psiquiatra, entonces por eso después me la mandó para que yo la vea. Pasa mucho eso, ¿vieron? No, igual yo no sabía que era, o sea, yo recién me entero que le podés pedir un informe a tu psicólogo y hace 8 años que voy a terapia. Entonces para mí Poco no que es tan sabemos de los normal. derechos de los pacientes, ¿no? Y eso que somos usuarios de salud. A ver, levante la mano al que van a terapia. ¿Sabían de esto? ¿Vieron por qué lo agregamos en la formación de profesionales? Es algo que yo cuento en el encuadre. Que le voy a pedir toda una serie de datos. Es algo que yo planteo en el encuadre, que le voy a pedir toda una serie de datos que son parte de su historia clínica, que esa persona es titular de la historia clínica, que si en algún momento necesita algo de la historia clínica podremos conversar respecto de eso, pero quiero todos estos datos como parte incluso del consentimiento informado. Si la persona ni siquiera sabe, nos faltó ahí una partecita del consentimiento informado. ¿Todos saben desde qué enfoque trabaja su psicólogo o psicóloga? Bien. Hay muchas personas, muchos legos, vamos a decir a lo Freud. Hay muchas personas que no son del campo de la salud, que no tienen ni idea. Y en realidad tampoco tienen por qué saber que en psicología se puede hacer desde 500 abordajes distintos.
Pero en el consentimiento informado tendré que plantearle a la persona el modo en el que voy a trabajar. ¿Cómo voy a generar confianza con alguien si ni siquiera le voy a contar de qué forma voy a trabajar? ¿No caigo en una lógica paternalista? Yo por eso preguntaba, porque yo ahí pensé, Paternalista de poder, definitivamente de poder. pensé que quizás era, o sea, como más específico de cuando hay una patología grave y no queda como general para todos los pacientes. No, es para todos los pacientes y en realidad respecto de las distintas patologías, trastornos, manifestaciones subjetivas, estamos en psicología clínica, cada caso será único. Nuestro método es el caso único. Es desde ahí desde donde trabajaremos con cada uno de nuestros pacientes y por lo tanto completaremos cuestiones importantes. De nuevo, generales, porque no se trata. ¿Por qué no pondría que trabajé con la persona? ¿Cómo? ¿Por qué ocultaría eso? Turbio, diría mi hija. Turbio, mamá. Bueno, volvemos entonces a hablar de cantar el paciente, el titular de la historia clínica. Integridad. Quiere decir que la historia clínica tiene que estar completa. Y acá podemos volver a pensar en las distintas instituciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar en un centro de día que trabajar en una clínica monovalente que trabajar en un hospital público o en un hospital general, que hay un montón de disciplinas que pueden atravesar, que puede ver a cada uno de sus pacientes, ¿sí? Unicidad, única. La historia clínica es única. Por lo general, y eso lo recomienda la ley recomienda que tiene que haber un código y que el paciente tiene que saber ese código. En muchas instituciones es el DNI. Entonces la historia clínica es el número de DNI. Bueno, inviolabilidad y confidencialidad, es esto que les decía hace un ratito, no es algo que pueda enmendar, tachar, ni cosa por el estilo, tampoco puede tener las palabras textuales de las personas. ¿Okay? Depositaria. Nosotros somos depositarios durante 10 años de esa historia clínica. Así el paciente se muera. ¿Sí? El paciente se murió hace 8 años, yo tengo que tener 10 años de esa historia clínica. Es un documento legal. Legitimación. ¿Quién puede pedir la historia clínica? También está en la ley quiénes pueden pedir la historia clínica. El titular, es decir, paciente usuario, o su representante legal, cónyuge o conviviente. Imagínense que el novio va a pedir la historia clínica. No puede tener palabras textuales. No puede afectarle en ningún aspecto de su vida. Igual, tanto cónyuge, conviviente, al igual que profesionales de la salud, tienen un asterisco porque va a ser solo con la autorización del titular. Salvo que el titular no pueda autorizar. Y eso tiene que estar escrito también. O sea, Lo voy a hablar con el paciente. Imagínate que me llama el novio. Sí, mira, yo quisiera verlo, porque se enteró que la historia clínica es un derecho. Yo quisiera ver la historia clínica de mi novia, se llama fulana de tal, vos las atendés tal día, tal hora, bla, bla, bla. Ajá, ¿y vos lo hablaste con fulana? Sí, le digo que sí. Ah, bueno, yo no voy a hablar también con ella. Yo tengo que cerciorarme. Siempre lo que esté por escrito es mejor. Eso lo voy a acercar. Incluso lo puedo acercar en la historia clínica. Fulana dice que el novio va a pasar a buscar su historia clínica, firme y sello. Sí. ¿Qué pasa? O sea, en los casos, por ejemplo, hay matrimonio, ¿no? Legalmente están casados y, no sé, la paciente o la usuaria como que no tiene ya relación con esa persona porque legal y la persona esa viene a querer indagar sobre la historia clínica del usuario y no quiere que sepa o dársela. O sea, ¿qué hacen? O sea, por ley hay que dársela. ¿A quién?
una copia y te quedas con lo original, porque nosotros somos depositarios. Sí. Sí. Esa copia, por ejemplo, se le da cuando va, creo que la veo, que se continúa, entonces siempre hacia eso, vos ya le diste y se continúa ahí. No, porque yo no le voy a dar la historia original al otro terapeuta. Todo bien, pero que no es la suya. Claro. Yo soy depositaria hasta que fue paciente mía. Pero habla de una unicidad en el caso, por ejemplo, de centro de día, hospital de día. ¿Sí? No es que cada uno de los profesionales tiene su historia clínica de Pepito Gómez. Si asiste a una institución, la institución, la depositaria, la institución tiene que tener una historia clínica de Pepito Gómez. Sí. En el caso de que el paciente abandone el tratamiento, ¿se sigue conservando la historia? Sí, 10 años. No abandone, se muera. 10 años. Y después de tirado, o sea. Asado. No, hay que el tratamiento de los datos, el resguardo, tanto el resguardo como la eliminación de esos datos, también tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. No es que vos tirás en la basura de tu casa y que se va al basurero. Hay que ver de qué manera tanto uno lo conserva, cómo lo va a eliminar. Y el tema del papel es eso, de conservarlo 10 años y eso, tener una inundación. Por decir, se filtró el 12 gases, se te mojaron toda la historia clínica. Claro, es de tener responsabilidad ahí en la conservación, en el registro, la conservación y la eliminación posterior de los datos. Claro, porque imagínate como dice Paula, lo tiré al basura y algún, no sé, algún cartonero se puso a buscar papel para reciclar. Es la historia clínica de alguien. Documento legal. Cuando tengan su matrícula, cuídenla. Bueno, vamos hasta acá. ¿Sí? Casos particulares y sí, va a haber siempre. Pregunto, por ejemplo, si vos trabajabas en un consultorio, Sí. te llevas en una mochila lo que sea la historia clínica a tu casa por una cuestión de seguridad y te roban la mochila en el medio de... Es un problema. Qué buena pregunta. Es un problema. ¿Qué tenés que hacer o cómo? Si es pública, digamos, no tenés Tenés que hacer una denuncia. De todos modos, para todas estas particularidades, así, cosa loca, que estaba justo viviendo en Chile y vino un tsunami y no se fue a la historia clínica, los colegios de psicólogos y psicólogas tienen siempre una secretaría deontológica. No es que nos recibimos y vamos solos por el mundo, estamos colegiados. ¿Okay? Hay un montón de legislación al respecto de esto. La novedad es que con la ley 16.529 recién es el primer documento que a nivel nacional regula este derecho. ¿Sí? Antes estaba solo legislado por cada una de las provincias. Pero perdón, te tendrías que hacer de nuevo, por ejemplo, agarrar tu registro, tu cuaderno y ponerte a... Sé que se hace la denuncia, no sé si la habrá que hacer de nuevo. Quizás sí. Podrás reconstruirlo con tus notas, con las notas podrás reconstruir algo, en definitiva, pero legalmente tendrías que ahí, en ese caso, asesorarte puntualmente qué tengo que hacer. ¿Va al colegio? ¿Que para eso paga la matrícula? ¿Qué tengo que hacer? Se me incendió todo. Que te orienten ahí. ¿Sigo? Ok. Sigo así, después viene la unidad 3. Ok, aspectos clínicos, porque dijimos que era un documento clínico legal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace una historia clínica? De nuevo, va a depender de la institución en donde se realice la práctica clínica. Es distinto en una clínica privada monovalente, polivalente, hospital público monovalente, hospital general, consultorio particular o privado, casa de medio camino, centro terapéutico, centro de día, entre lo que se les ocurra. Ya tengo. Y esto va a depender del abordaje de la práctica clínica. No es lo mismo una historia clínica infantil, donde también va a tener los distintos encuentros con los padres, madres y personas con las que sean significativas en la vida de ese niño, niña, colegio, etc. A una persona adulta
a una historia clínica grupal donde voy a tener que tener todos los datos de cada una de las personas, puede ser familiar, como también de pareja, ¿sí? Ok, estructura de la historia clínica. Más allá de la orientación que uno vaya o el abordaje desde el cual vaya a trabajar, es importante que estén todos estos datos que se van a ir obteniendo en la o las entrevistas con los pacientes, ¿sí? Algunos datos los va a brindar la persona, yo no puedo observar el DNI, así que lo va a tener que brindar, pero otros datos sí son registros observables, como por ejemplo el examen psíquico, ¿sí? Entonces estará el nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono de contacto. Por favor, si les despacha una persona en el consultorio, ¿quién llama? ¿Van a estar con el dedo así en el teléfono? Motivo de consulta, antecedentes clínicos, antecedentes familiares, tratamientos previos, examen psíquico, esto que les decía, que tiene que ver con qué aspecto vino la persona. Es una persona que está orientada en lugar, en espacio y tiempo, que está excitada, que habla mucho, que dice un montón de cosas, está súper decaída, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el examen psíquico, diagnóstico y pronóstico, y por supuesto los datos del profesional tratante, claro y preciso, firma y sello. Entonces, dijimos, la primera parte de la historia clínica tiene que ver con esta carátula, con esta anamnesis, que es todos estos datos que voy a estar obteniendo de los distintos encuentros con la persona. El consentimiento informado, vuelvo a decir, la diferencia entre adultos, infancias, adolescencias, personas tuteladas, por ejemplo, las personas que tienen certificado de discapacidad, en el caso de los adolescentes, de acuerdo al último Código Civil, desde los 13 años pueden solicitar el tratamiento psicológico. Si no, tengo que tener, en el caso de niños, de infancia, tengo que tener al menos firmado en papel el consentimiento informado de alguno de los padres. Siempre es mejor del juez, pero si no de alguno. La evolución. En la evolución, ¿qué voy a poner? Esto que estábamos hablando, se comunica fulano a tal hora, tal día, diciendo tal cosa, o sobre tal problemática. Voy a poner las indicaciones, tenés que ir a ver a un psiquiatra. Las sugerencias, quizás estaría bien que vayan a ver a un psiquiatra. ¿Se nota la diferencia? Ok. Las ausencias. Se estila, por ejemplo, que después de 3 ausencias se toma como un tratamiento abandonado, ¿sí? Pero eso es algo que se acordará con el usuario o usuaria en cada situación, ¿ok? Las reprogramaciones, Flor, no puedo a tal hora, puedo tal día, ¿ok? Supervisiones, voy a supervisar toda esa información de esa persona. La titularidad no es mía, es de la persona. Es decir, que sobre sus cosas hablé con otra persona. Comunicaciones con familiares, etc. Viene el marido y me pide la historia clínica, lo voy a poner en la historia clínica. Viene el marido y me pide la historia clínica y la paciente no quiere saber nada. Sí. Se estila. Se estima que abandonó. Cuando si vuelve a la cuarta o quinta sesión, tenés que hacer todo de nuevo. Y yo capaz que salgo de turno para se acuerda de nuevo con la persona, un encuadre. Esto es parte del encuadre. Si vos faltas, comienza un tratamiento terapéutico. Mira, después de 3 veces que vos faltes, si no me avisaste antes que vas a abandonar, doy por concluido el tratamiento. Es algo que se puede acordar, es parte del consentimiento informado. Perdón, pero si volvés y vos volvés a tomar y volvés a reencuadrar, seguís con la misma historia clínica. Es única. Es una sola. Yo tengo una consulta. Hablando del consentimiento informado y que se avisa, por ejemplo, que se hace el estudio de clínica y que la persona tiene acceso, ¿también se le avisa que se va a supervisar? Se le pone, ¿sí? No necesariamente se le avisa a la persona, no necesariamente, pero sí se pone en la historia clínica. Va a depender de cada caso. De nuevo, va a depender de cada caso. Nosotros como psicólogos clínicos tenemos que tener en cuenta de que cada caso es único. Entonces, se hablará con cada persona algunas cosas. Sí. Más fuerte, por favor.
necesario supervisarlo, no es una obligación, es una recomendación, sobre todo al principio cuando uno está como medio perdido. Muchas veces hay muchas ansiedades y muchas preocupaciones, muchos aspectos que tienen que ver con el profesional tratante. Y es muy distinto trabajar desde la angustia a llevar supervisión eso. ¿Ok? Y a veces con casos muy complicados donde hay obstáculos, no puedes avanzar, hay algo tuyo ahí que está ahí como trabado, y esos casos por ejemplo también pueden llevar a supervisión. No necesariamente todos. Sí, la parte. En el caso de las ausencias, por ejemplo, marcamos 1, 2, 3 ausencias, después ¿qué se hace? O sea, Se cierra la historia clínica por abandono. se cierra por abandono. En el caso de que vuelva, Se sigue con esa historia clínica, se la reabre. De nuevo, foliada, completa, íntegra, ¿sí? Bueno, asiento de toda comunicación e intervención de la persona, indicando día, hora y el profesor interviniente. La información debe ser clara, precisa y no violar el secreto profesional ni ser perjudicial en ningún aspecto de su vida. Estos son los textos en los cuales yo trabajé, va a depender de para esta clase. Recuerden que en los prácticos que ustedes trabajarán con sus profes, de acuerdo a lo que cada profe considere, y no son estudiantes míos, voy a usar esos textos. Gracias. Entonces, de ahí la importancia de, por ejemplo, poner, si trabaja respecto a situaciones conyugales. Si después se hace la denuncia, uno acompaña, de qué modo, etcétera, 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 va a haber ese antecedente de que viene hablando hace 1, 2, 6 meses, años, respecto de problemas conyugales. ¿Algo más? Sí. En el mejor de los casos, un asado. No, hay que ir al colegio psicólogo. Esos datos, ¿cómo los define? Está incluso codificado por ley, cómo tenés que deshacerte si se requiere de eso. Yo lo tengo guardado todavía. ¿Viste? Tengo las cajas ahí por año y yo no las no destruí. Pero bueno, hay una limitación. Sí,
10 años todavía. No, todavía. Pero si vas a hacerlo de la digital, es otra cosa porque lo tenés ahí. Pero supuestamente el Estado va a proveer el módulo digital, capacitación, programa, etcétera, etcétera, etcétera. Había una mano más. La digital se supone que quiero creer de que no tiene mucho vencimiento, que seguirá. No, sí, claro. Pero de nuevo, es un programa específico, codificado para que no se pueda violar. Sí, se abre la primera entrevista, es donde empiezo a tomar los datos de la persona. Con eso va a jugar. No, la abro primero, lo voy a tomar en mi cuaderno, yo no sé qué me va a decir la persona. Y como es un documento legal, voy a pensar muy bien qué voy a poner en esa historia clínica. Ah, lo traspasás, digamos. Claro, sí, todo se traspasa. Primero hacen el registro y después del registro escriben la historia clínica. O sea, ese proceso hace que ustedes también filtren lo que van a pasar y que no escriban exactamente lo que quiero, pero que sí tengan escrito, por ejemplo, textual de lo que expresó el paciente, el usuario. Por eso marcábamos la diferencia entre la definición de la ley y tener un cuaderno aparte. ¿Cuál? En caso, por ejemplo, de un abuso infantil, ya no tiene la obligación de por lo tanto va por encima. Hay algunos otros casos, hace eso. Cuando está en riesgo la persona. Igual esas son. Sí. En riesgo la persona o tercero, siempre que haya riesgos de ese tipo, tenemos obligación de intervenir. Igual eso ya le toca a la ontología. Sí. Toda esa profundización la van a ver pronto. Pero es importante que ustedes tengan estas. Gracias a vos, excelente. Gracias, ¿no? Es importante que ustedes tengan un acercamiento a esto para poder ordenar la cantidad de datos que van a recibir por día. Porque primero van a estar con un paciente cuando empiezan. Cuando uno empieza con el primer paciente le toma todo, hasta cuánto calza, por las dudas me olviden quién era la madre, la abuela, ¿entendés? No, y después vos tenés 5, 6, 7 pacientes por día, en el mejor de los casos, hay colegas que trabajan más horas por día todavía, no sé cómo, pero lo hacen. Entonces vos tenés que tener una sistematización, si se quiere, que te resguarde. Y también lo que está interesante es el ejercicio que ustedes van a hacer entre el cuaderno de notas y ver qué voy a pasar acá. También hay una habilidad y un ejercicio de qué voy a pasar a la historia clínica. Sí. Esto de ir completando la historia clínica es a partir de cada sesión, digamos. Sí. Porque se va siempre, digamos, Completando. Claro, primero vas a tener la primera entrevista, completas todos los datos lo más posible. Después en tu casa completarás la sintomatología que tiene, los antecedentes o cosas que te quedaron sin completar. Y después vas registrando sesión a sesión. Fecha tal, se trabajó, como decía Flor, problemas conyugales. O te puedes explayar un poquito más. Y así, vas completando. Ausente. Dejó, se fue de viaje, volvió. Sí. Nosotros estamos haciendo también que en algunas instituciones tiene una evolución mensual. Hay todo un protocolo donde hay una evolución mensual de la historia clínica donde se trabaja en objetivos comunes entre distintos profesionales. Entonces cada uno va completando esa historia. Por otro lado, entre el cuaderno de campo y la historia clínica, cuaderno de campo le digo yo, pero bueno, el registro de la toma de notas, hay un cambio de lenguaje. En uno yo utilizo un lenguaje privado codificado para mí, por símbolos y demás cosas, y en la historia clínica utilizo un lenguaje formal, me expreso utilizando siempre manifiesto, o el paciente manifiesta sentirse angustiado, si es que quiero dar como un detalle específico, ¿no? Se presenta orientado en tiempo y espacio, doy caracterizaciones generales del estado de la persona ese día. Perfecto, y más técnicamente que lo que anotas en tu cuaderno. Yo, por ejemplo, en mis notas, yo anoto textual cosas que me dicen, porque yo las utilizo después para la metáfora, el sistema que utiliza la metáfora, ¿no? Entonces, tomo textual. Ahora, esto, como dice Flor, eso no lo paso directo a la historia clínica. ¿Entiendes? Sí. No, me dijo en realidad aquí que yo había mencionado, Flor, que también hay
instrumentos distintos que utilizamos. Si a ustedes les piden un informe, es puntual sobre algo y ustedes van a informar qué ven en ese momento, y otra cosa es la historia clínica que van a ir llevando. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué sienten? Ay, yo me pongo a pensar que además de ahora es porque Escuchen. trabajar aparte. Volvemos acá un minutito, miren, a ver lo que dice la compañera. No, que me puse a pensar que recién dijiste que hay psicólogos que atienden más de 8 pacientes o algo así, o sea, son 8 horas, más las que tenés que generar de las historias clínicas, digamos, que también lo tenés en cuenta. Claro, es como un trabajo más. No lo tenía en cuenta, yo como siempre me aboqué a la selección, pero claro, después de eso tenés que seguir trabajando. Tenés que seguir trabajando igualmente después de sesión, no solo siempre aquí, tenés que supervisar, pensar qué voy a hacer con esta persona. Voy a leer sobre el tema particular que me trae. O sea, es mucho más que una hora. Estudiar, claro, lo que va pasando. Sí. Eso es el estilo de cada terapeuta. Eso vas a tener que vos, cuando ejerzas, ver cómo está tu cuerpo, la experiencia esta que decíamos del día 1, y decir, yo necesito entre pacientes 15 minutos, o no, o yo necesito tomar notas, o no. Quiero decir, eso cada uno lo va a ir regulando según lo que le va pasando en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ustedes siguen con sus profes en sus comisiones para el evaluativo, pero acá esto lo vamos a subir a BP, así lo tienen, y son las normas generales, si se quiere. Después la especificidad la trabajan con cada profe de práctico, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, antes de pasar a prevención, quiero hacer un ejercicio. Hagamos así. El que no quiere hacerlo, no lo haga, pero se tiene que quedar en silencio. Puede observar lo que hacen los otros, ¿está bien? Y los otros pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Así que de a dos, como hacemos siempre, así, se van poniendo de a dos, se miran. Y vamos a hacer un mini roleplay de una paciente o un paciente que ustedes ya tienen hace tiempo y les pide la historia clínica. A ver cómo sienten, cómo le van a decir, qué le van a preguntar al respecto. Nada, 3 minutitos para ejercitar. ¿Vamos? ¿Cómo les fue? Mal. ¿Por qué? Volvamos acá. A ver cómo le fue a cada uno. Por acá me dicen no. Vamos a ver qué pasó. Yo le planteaba que necesitaba mi historia clínica porque creía que él no me estaba diciendo las cosas porque me consideraba frágil mentalmente, pero que yo sabía que algo mal había conmigo y que él lo sabía y no me lo quería decir. ¡Qué bueno! O sea, le complicaste bien la vida, la existencia. Él le habrá dicho, ¿para qué estudié yo esto? Podría haber sido, no sé, ingeniero, sí. Se quedó en blanco mucho tiempo. Y me dijo, ¿te recuerdas por qué vino? ¿Te recuerdes por qué viniste? ¿Recuerdas por qué vino? A ver, encima tu parte. Vamos a escuchar tu campana. No, sí, ayer, me quedaba en blanco, sí, pero hubo un momento como muy... ¿Viste? Es como... jaque, ¿no? Sí, era como el recurso de, bueno, ¿cómo te estás sintiendo ahora? ¿No? Sí. Pero más que eso era como... Mirá, no importa, exactamente esto que relatás es clínico. Eso ya no es legal. Que una paciente venga y te pida eso, vos también lo podés pensar clínicamente. ¿Por qué desconfía? Primero, un montón de indicadores. Desconfía. Eso es vincular, según como lo llame cada modelo, ¿no? Probablemente esto pasa en su entorno, también en su mapa vincular. Desconfía de todos, desconfía de quién, aparte de mí.
Por ejemplo, yo le puedo, más allá de darle la historia clínica, que se la voy a dar en algún momento, yo puedo trabajar. Vos, ¿qué estás necesitando? Aparte de desconfiar de mí, ¿de qué más desconfiar? Por ejemplo, te digo todo ese blanco, ¿cómo se llenaría? Probablemente, ¿se entiende? Pero por eso quería que lo hagan, porque no es grato que venga un paciente y te pida, y también es clínico el pedido. No es legal solamente, por eso nos genera lo que nos genera, ¿entendés? Ay, más fuerte. Tu paciente te lo hizo sencillo. Por curiosidad. Y totalmente así, abierto y sincero. Tengo curiosidad. ¿Viste? ¿Ves lo que es ponerse en el rol? Está bien, da vergüenza, mueve cosas, pero ustedes cuando estén frente a un paciente y les piden la historia clínica, ya lo van a haber pasado. Ajustaré, iré ajustando, me quedaré menos en blanco, no sé, pero me pongo en el rol. Ahora, en ese vínculo, fíjate que hay más sinceridad y apertura que en este que está desconfiando el terapeuta. ¿Me entiendes? Como esto es clínico, esto ya no es legal. Sí. A mí me pasó que el paciente que alguien me decía, bueno, pero ¿por qué? Yo le decía, no, porque la FACU me contaron que existe derecho. Sí. Y como me decía, bueno, pero, o sea, ¿por qué? Sí, o sea, pues la neta que como que no quería darme la. Igual me decía, la escuela gente no se decía. Me decía, al final la decía, tiene algo que sé yo, pero es como mucho. Claro. Y al tomarlo clínicamente, la verdad, el paciente es como. Sí, pero también ahí para que vean lo que sucede con el terapeuta con esos pedidos, que no es solo la historia clínica, te pueden hacer otros pedidos. Por ejemplo, no sé, ¿me puedes atender un domingo? Y es como, tú entras como, o sea, te debería atenderlo, no debería atenderlo. Sobre todo al principio uno no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, eso, si no te pones en el rol, y fíjate que los terapeutas quedan interpelados, quedan como, no dije eso, sí dije eso. Quedan como interpelados, no importa. Es para que uno pueda decir, ¿qué hago yo en esto? Lo primero y principal es no apurarse. No apurarse a responder, te quedas en blanco, te quedas en blanco. Sí, me pregunto cuál es la función de este pedido, por ejemplo. No solamente que ustedes respondan automáticamente, es más, menos en automático responden y con conciencia, menos se van a equivocar. ¿Está bien? Sí. ¿Como psicólogo 10? Bien. Yo vine demasiado prepotente como paciente porque la quiero, porque es mi derecho. Porque es mi derecho. Y mi psicóloga como que también me tranquilizó y me dijo, bueno, ¿por qué la necesitas? Dice, que me pidieran alguna, no, yo la quiero. Y dice, creo que en este momento creamos, o sea, en el momento de terapia creamos un clima de confianza, no hay nada que yo te haya dicho. Yo le decía, yo siento que vos me escondes cosas, que no me decís cosas, y ella me dice que no, que podemos hablarlo, podés preguntarme. ¡Qué bien! ¿Cómo te sentiste? ¿Viste? Es hermosa nuestra profesión, es hermosa. Sí, es muy linda, mira qué bien. O sea, que pudo manejar esa ansiedad tuya vuestra. No, tiene razón, quizá viene como un pedido demasiado muy masivo. Todo, miren, no vamos a llegar a ver a todos los grupos, pero toda la demanda que hubo del paciente al terapeuta se puede ver o analizar clínicamente y vincularmente de este paciente. Piénsenlo de nuevo. Sí, creo que por ahí. Sí. No, que a mí, por ejemplo, cuando yo fui la psicóloga, digamos, cuando ella me lo pidió, obviamente que me genera como ese miedo de que, porque esto para mí, dependiendo de cómo es esa persona, es también cómo se va a chocar con eso. Entonces, yo por ejemplo le dije, como que le pregunté por qué, pero al mismo tiempo le dije, todo lo que yo noté acá son cosas que hemos hablado entre nosotras, o sea, no es nada que vos no sepas. Entonces, como que, parece que... Calma, ¿viste? Eso calma. Y miren, hay investigaciones que los cambios terapéuticos son especialmente por el vínculo terapéutico, no es por el modelo teórico ni por la intervención que hagamos. Si hay vínculo, como lo llame cada uno, transferencia, alianza terapéutica, vínculo terapéutico, se dan los cambios. El éxito del tratamiento, si se quiere, o los avances, dependen más del vínculo que de otras cosas.
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer ante cualquier interpelación de un paciente consultante es recurrir al vínculo, volver al vínculo. Contame para qué lo necesitas, te tiene nervioso esto, te pasa en otros lados, que quieras saber qué anotan de vos o qué dicen de vos, qué piensan de vos. Lo puedo trabajar vincularmente. Sí, ¿qué más? Sí. Y a mí me pasó que cuando dijo de cocina, yo me puse nervioso. Ya de entrada. Sí, me puse nervioso. Y como que pensé como, ¿qué respondería? Y mi cabeza como que automáticamente respondió, ¿por qué? Y dije como que esta es como la respuesta más cultural que uno no sabe como, ¿por qué? Como, ¿Por qué? ¿Por qué quieres esto? Como, después pensé, no, debería evitar de decir por qué, o sea, pensar como otras maneras tal vez de abordarlo sin tener una respuesta tan inmediata. Sí. Ahora piensen, si en cualquier vínculo que ustedes tengan les interpelan con algo, ¿no? Les piden algo y nos genera cosas, ¿por qué no nos generaría cosas con un paciente, con un consultante? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos pondría? ¿La mayoría se ha puesto nervioso o no ante la demanda esa? Claro, porque nos pasa con cualquier vínculo, ¿por qué no nos pasaría ahí? Y ahí está también, ojo, que se activan los miedos del terapeuta también. Porque ahí abajo, ahí atrás, también son miedos. Habré registrado, habré puesto todo, empieza mi revisión. Sí. Es el momento preciso para supervisar. Perfecto. Dice el Flor, ese es el momento preciso para supervisar. Cuando me interpela lo que está sucediendo ahí. ¿Quién más? Dos más y avanzamos un poquito. Sí. Si hay una historia clínica que no queremos que el paciente sepa. Si hay algo en la historia clínica que no querés que sepa, tenés que haber pensado muy bien cómo ponerlo ahí. Claro, porque por ahí pensamos que no le va a hacer del todo que sepa, no sé. Por eso, entonces ahí, cuando vos vas a traspasar y pensás lo que vas a poner ahí, tenés que pensar según la singularidad del caso, porque hay gente que no hay problema de leer todo eso y hay gente que sí le va a causar alguna cuestión. Entonces, las palabras que voy a utilizar ahí es todo un proceso de revisión. Que la esté editando no es ilegal. ¿Editando? Sí. Lo que pones. Por eso es preferible que lo que pongas sea, ejemplo, se trabajan los problemas conyugales. No hay tanto problema de que diga eso. Entonces, si te dice, pero ¿y qué pusiste acá? ¿Qué quisiste poner? Lo trabajás. Pero vos pusiste eso. ¿Se entiende? Sí. No, igual no va a ser la misma, o sea, le va a dar una copia a la paciente, no le va a dar la historia clínica original, entonces ahí capaz podés modificar algo. No se puede modificar. La historia es inviolabilidad. Es que la copia igual es una copia. No No, se la clínica le pertenece al paciente, por ende vos no lo podés. No lo podemos modificar. No. No. Por eso es preferible que piensen bien que van a poner, que sea escueto, pero que sea totalmente verídico, para que vos lo puedas trabajar llevando el caso. ¿Qué otra experiencia? ¿Alguien se sintió? Sí. ¿Sigo? Perfecto. ¿Y qué te dijo? Nada. Está bien, pero miren, este pensamiento que ustedes están haciendo, creo que ¿tu nombre es? Sí. ¿O quién dijo esto? Estaba pensando el porqué, que se estaba dando cuenta que se estaba pensando el porqué. Eso es la metacognición. Yo observo lo que yo estoy pensando. El terapeuta lo hace todo el tiempo está pensando y en otro plano está pensando otra cosa. Hasta incluso quiero ir al baño, estoy cansada, mi hijo, lo que le decía el otro día. Entonces, saber la mente del terapeuta, qué está pensando, me ayuda a esto. Viene porque lo detengo, me tomo tiempo, para eso necesitan estar tranquilos y tranquilas. Si ustedes no practican, este mismo nerviosismo que está pasando acá, pasa con un paciente en la vida real. ¿Se entiende? Entonces siempre hay tiempo, siempre hay tiempo.
no tienen que apurarse. Ese es para el cuadernito que tenemos aparte. No me tengo que apurar. No necesito apurarme, como en otros vínculos. Mira, déjame pensar lo que me estás pidiendo hasta si me siento interpelada. Una pregunta. Sí. ¿Y también se puede trabajar con el paciente lo que se va a escribir en la historia clínica? A mí me parece que no. Porque si no estás todo el tiempo trabajando como pidiendo autorización, si se quiere. Ahí también tenés algo vincular. Estoy pidiendo autorización para pasar a la historia clínica. Vos pasás a la historia clínica lo que vos considerás y trabajarás los aspectos que te pide y que no los entendió o que tocan hilos emocionales, por ejemplo. Sí. No puedo evitar preguntarme con todos los que están hablando todos de, por ejemplo, escuchar en un momento como celebraron, que incluso al final no se la pidió, creo que es verdad. Entonces pienso, porque cosas, siento que no es como algo raro o necesariamente malo que un paciente quiera saber qué piensa la psicóloga, así como, no sé, uno con un amigo, un familiar o una pareja, se plantea qué piensa realmente de mí, por qué no lo pensaría de la psicóloga y por qué es como que uno esquivaría a dársela y a interrogar y a interpelar. Me parece que el esquivarte que con los miedos. Yo tengo miedo. ¿Y por qué no tendría miedo? ¿Se entiende? Entonces yo, bajando el miedo o sabiendo que tengo miedo, puedo trabajarlo. Decir, perfecto, contame, ¿vos para qué la necesitas? ¿Te la pidieron específicamente? ¿Querés saber algo técnico? ¿Querés saber algo clínico? ¿Entendés? Lo vas viendo. Y también ese pedido va a tener que ver con el problema del consultante. Si la persona es desconfiada, el pedido va a ser de una forma y si la persona es abierta y curiosa, va a ser otro pedido. Sí. ¿Y después de la historia clínica qué? Digo, si te piden historia clínica, eso después va a la historia clínica, ¿no? Va a la historia clínica, sí, que a pedido del consultante se da una copia o se trabaja en sesión sobre la historia clínica. ¿Bien? Sí. Miren cómo les interesa este tema, me encanta. Sí. Una que me surgió independientemente de esto, que en una terapia familiar, la historia clínica corresponde a todos los miembros de una sola. El consultante en una terapia familiar es la familia. Entonces todos tienen derecho a acceder a esa historia clínica. Claro, pero haces una de la familia, no uno de cada. No, una de la familia, porque vos atendés a la unidad, a la familia comunidad. Si tiene 2 años el menor, lógicamente que el adulto es el responsable, ¿no? Pero tienen acceso porque son todos los consultantes, forman la unidad familiar o pareja. Sí. Por ejemplo, si estás tratando con su menor, llamas a los padres y eso se agenda como tuve una sesión con los padres del niño, se trató de qué cosa. Claro. Dentro de la misma historia del niño. Sí, claro. Porque ahí abrís una historia clínica del niño y vas a tener que llamar a los tutores. Silencio. No, tiene derecho porque es su derecho. La historia clínica es del paciente, el consultante. En una familia son 3 personas. La pide una, tiene derecho. La piden 4, tiene derecho. Si es menor, esto puede acceder y vos lo vas a trabajar con un lenguaje de menor y le avisas a los papás. Él quería saber sobre qué anotaba yo acá, porque los niños te dicen, ¿y vos qué estás anotando ahí? ¿Qué estás anotando de mí? Me acuerdo uno que se puso arriba del escritorio. Les conté, creo que todo el mundo anotaba cosas de él, iba a la psicopedagoga, la fonoaudióloga, esto, lo otro. Y llega la psicóloga y dice, yo quiero saber qué anotan ahí, qué es lo que anotan. Y entonces yo le preguntaba, ¿es importante saber para vos? Bueno, lo que yo veo que nosotros trabajamos, yo lo voy anotando, no le digo técnicamente, manifiesta que tal cosa. ¿No? Ustedes eso lo están viendo en diagnóstico de niños y adolescentes. Según la persona, el lenguaje también que voy a utilizar. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, los colegas decían que el caso había un estudiante que decía lo vi en psicología clínica. No sé qué tan raro es, vos sabés que tenemos un paciente que estudia psicología y dice lo vi en psicología clínica, me causó curiosidad. Uno no sé qué tan raro la percepción, ya sabes que
materia, el estudio en profundidad del caso singular. Si la persona tiene acceso al ámbito sí, ya vimos, todo el mundo va a terapia, o casi todos vamos a terapia, pero hay gente que nunca fue a terapia. Es la primera aproximación que tiene. ¿Por qué saber de la historia clínica? Menos. Entonces, también, según la consulta, vamos a estudiar la singularidad de ese caso. Sí. La historia clínica es tuya, ese terapeuta tiene guardada su historia clínica original y vos al otro le puedes decir, yo fui anteriormente con tal, tengo la copia, o hablar, como dice Flor, hablar con mi psicólogo anterior y pueden comentarse. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Qué palabra pondrían a lo que sientes de trabajar con la historia clínica o haber trabajado? ¿Cómo? ¿Quieres hablar de ella, Práctico. Bien. Una palabra que defina qué sienten. Ansiedad. Curiosidad. Curiosidad. Ansiedad. El miedo de Ansiedad. No. ¿Progreso? ¡Ay, qué lindo! Escuchen, miren qué importante lo que está diciendo ella. Progreso porque... Qué lindo, ¿no es hermoso? Y imagínense que los nervios más grandes los pasaron hoy, en el roleplay. Viene alguien a pedírtelo y ya vas a saber, ya va a tener menos nervios. ¿Qué otra palabra? Organización, ¿qué más? Tranquilidad. ¿Vieron? Sí, es difícil porque es algo nuevo y voy a seguir trabajando en donde lo ubico y todo, pero es una herramienta para mí también. La historia clínica, ¿está bien? Como terapeuta. ¿Sí? Bueno, mira, nos quedan 10 minutos, creo yo, y quiero decirles los lineamientos básicos de prevención, porque esta era la única clase que teníamos de prevención. Que va a entrar en el otro, pero anótenlos, porque después lo van a trabajar con los prácticos lo que puedan. En prevención es importante, la ficha de cátedra de Gladys Gentes es muy importante porque es como general. Eso van a necesitar los 3 niveles de prevención, tienen que saber cuáles son los 3 niveles de prevención. Y después tenemos 4 intervenciones preventivas que las van a abordar en los prácticos, pero va a ir todo al parcial. Entonces lo van a tener que estudiar en sus casas, no van a ver tanto en los prácticos. Intervenciones preventivas. Tenemos 4 ejemplos fundamentales en la unidad 3. Intervención en crisis. Psicoprofilaxis obstétrica. Psicoprofilaxis obstétrica. Psicoprofilaxis obstétrica es la prevención que yo hago con la persona gestante embarazada que va a tener un bebé antes, durante y en el puerperio, con ella y con su entorno. Todo eso es un trabajo de prevención. Prevención, siempre, nosotros una función clínica, una función del psicólogo clínico, ¿están recopadas todavía? Sí, es una de las funciones del psicólogo clínico, la función preventiva, y que es todas las intervenciones que vamos a hacer para que no aparezcan los problemas, antes de que aparezcan los problemas. Por eso es tan importante. Y no lo tenemos asociado. Nosotros hemos asociado a la clínica, viene una persona con un problema y consulta. Pero muchas veces, y sobre todo institucionalmente, podemos hacer prevención. Anticiparnos a que aparezcan los comportamientos problemáticos. ¿Está bien? Entonces, intervención en crisis, psicoprofilaxis obstétrica, cuidados paliativos, y me está faltando la cuarta. AT, y me está faltando otra. Interconsulta médico-psicológica. Estas son como las más importantes que tenemos ahí. Counseling también, ¿no? Está ahí. Sí. Y counseling también. ¿Cómo? Interconsulta médico-psicológica. Entonces, al menos mis preguntas, después los profes van a hacer sus preguntas de parcial, pero mis preguntas van a ir a estos temas. ¿Qué es prevención en general? ¿Cuáles son los 3 niveles en los que podemos intervenir? Y estas 4 intervenciones preventivas. Tienen que saber de qué se trata cada una. ¿Está bien?
Me gusta muchísimo, y leanlo, el texto de Moise y Galende, está en la ficha de cátedra, que habla de que la prevención o que nuestra intervención no es individual, siempre es en contexto y social, porque el contexto social es el causante de los problemas también que traen los consultantes. Entonces hay que hablar de indicadores clínicos sociales, ¿sí? Esto, si tenemos una crisis económica, las consultas también van a tener que ver con lo que está sucediendo con esa persona que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, etc. Si no hay acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, los problemas van a ir por ese lado. No son las mismas consultas en Argentina que en Suiza y que en Japón. Porque el contexto, el individuo está en contexto, no está solo. Por más que le esté pasando algo individual, está atravesado por lo cultural. Entonces, por ahí va a ir más mi pedido a ustedes que sepan cómo pensar la prevención. De hecho, hoy quería, y se los dejo de tarea, el que quiera lo hace y me lo manda, así lo veo. Como tiene poco para hacerlo. Pero sí me gustaría, dice ahí, de cómo podemos hacer una prevención en la institución en la que estamos. Así que me gustaría que estudien esta institución, las problemáticas que ustedes ven que tienen estudiantes, docentes, no docentes, y cómo harían una intervención preventiva. Obvio que no es obligatorio, el que quiera, pero me gustaría que me lo manden. ¿Qué idea tienen? Porque ustedes acá saben qué problemas tienen como estudiantes. No sé, por ejemplo, ansiedad de los exámenes, o la vuelta a la pandemia, cualquier problemática. Bueno, ¿qué podría hacer para abordarla preventivamente? Para que no se expanda esa situación. Sí. ¿El nombre de? Gladys Gentes. Es como gente en plural. Gentes, Moise, están en ABP igual los textos que íbamos a trabajar. Galende. Y las 4 intervenciones preventivas que lo tenés en 4 fichas. No, para el otro. Si que tienen tiempo. Perdón, esto solo y ya cerramos. Tenemos historia clínica, a la semana siguiente tenemos el parcial. La semana que viene vamos a publicar todas las cuestiones del parcial, en qué turno les toca, cómo va a ser, todo así tan tranquilo, tranquilas. Son 15 preguntas múltiple opción, hizo cada uno de sus profes de la comisión. Yo voy a incluir 2 o 3 preguntas que trabajamos acá en los teóricos y eso va a ser el parcial, cerramos el semestre. Al segundo semestre vamos a tener el informe psicológico y el parcial de la unidad 3, 4 y 5. ¿Está bien?